Me escuchas en este 27 de agosto del año 2025. Vamos rápidamente con actualización de los hechos de las últimas 24 horas. Comenzamos. Iniciamos con actualización de notas breves. Medio Oriente afirma ejército israelí que la evacuación de la Franja de Gaza es inevitable. Portugal en riesgo masivo por incendios en 50 municipios. En Afganistán, 25 personas perdieron la vida en un accidente de autobús en la capital, en Kabul. En Irán mueren 13 terroristas en operaciones en la zona sureste. En el Reino Unido se reportan bajos niveles de agua en los canales por sequía. Israel intercepta un misil que al parecer fue lanzado desde Yemen. México continúa la alerta por el volcán Popocatépetl en amarillo fase 2. Turquía confiscan joyas valuadas en más de 30 millones de dólares. En España continúan activos 14 incendios forestales. En México se esperan lluvias vespertinas en el Valle de México. Irán permite el regreso de inspectores nucleares de la Organización de las Naciones Unidas después de haber amenazado al funcionario principal. En Vietnam, causa la pérdida de la vida de 8 personas, inundación por tormentas. En Siria pierden la vida 8 soldados por ataques de drones israelíes. En Belgorod instalan redes de protección contra bombardeos. Ucrania afirma que Rusia ha bombardeado nuevamente su infraestructura. Rusia extiende la prohibición de exportación de gasolina a otros países. En Estados Unidos, al menos 17 heridos, 2 niños muertos en un tiroteo en Minneapolis. Suiza pierde la vida alpinista al descender del monte Cervino. En España continúan activos 14 incendios forestales. De su origen es desconocido, pero hay varias personas que fueron detenidas acusadas de lo mismo. En Reino Unido registran los canales de agua bajos niveles por presunta sequía. De todas formas, Inglaterra es un país muy verde. Medio Oriente afirma el ejército israelí que la evacuación de la Franja de Gaza es necesaria y es inevitable. En el Vaticano, el Papa León XIV pide el cese del uso indiscriminado de la fuerza en la Franja de Gaza. O sea, el Papa León XIV estaría solicitando esto al gobierno del Estado de Israel, que dejen de utilizar la fuerza contra el grupo terrorista islámico Hamás, porque perjudican también la vida de los civiles, algo a lo que no ha querido ceder Benjamín Netanyahu en su plan de colonización, y tampoco el Hezbollah, el Hamás, tampoco ha querido detener sus actividades bélicas contra Israel. Vamos con otros titulares y CNPC mantiene vigilancia preventiva del volcán Chichonal tras aumento en la actividad sísmica. Una noticia que también parece importante, además del lamentable tiroteo en Estados Unidos en Minneapolis, es que anuncia Correos de México que ha suspendido temporalmente los envíos a Estados Unidos por los aranceles. Se tomarán nuevas políticas según el gobierno de México y que por eso se suspenden los envíos a todas partes del mundo, porque todos los envíos primero tienen que pasar por Estados Unidos. Lo que no queda claro, y vamos a revisar más adelante, es si este bloqueo también incluye recibir paquetes de otros países, que en México se reciben muchos, toneladas de paquetes de otros países a través de Correo de México, principalmente de productos provenientes de China. Continuamos con más información en esta tarde.
Se registran empujones, golpes, manoteos, entre Gerardo Fernández Noroña y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Esto, bueno, pues después de que Noroña se pusiera muy violento al exhibirse que tiene una propiedad, tiene una mansión en Tepoztlán, centro de brujería y ocultismo, con un valor superior a los 12 millones de pesos. La crónica especial del día precisamente la dediqué a eso. Exhiben mansión de morenista Gerardo Fernández Noroña con valor de 12 millones de pesos en Tepoztlán. Además, bueno, se suma a lo que ya habíamos visto, que Noroña viaja en business class, en clase de negocios, a Estrasburgo, Francia. Habíamos visto también pues que Gerardo Fernández Noroña compra en el Palacio de Hierro, así como dice aquel comercial, soy totalmente palacio. Bueno, pues así exactamente. Por cierto, a los Valieres les dejo mi número telefónico por si quieren contratarme para algún comercial. Yo estoy en plena disposición. Continuamos. Bueno, tendríamos que revisar, ¿no? Si eso también es así. Si también se suspenden los envíos, la recepción de paquetes desde otras partes del mundo, porque también pasan por Estados Unidos. El senador, ahora expriista, Néstor Camarillo, se integra al grupo parlamentario de los traidores de Movimiento Naranja de Movimiento Ciudadano. Esto nos indica algo, ¿eh? Por más que el señor Néstor Camarillo diga que quiere defender las causas sociales, que está contra Morena, miente. Miente el político Néstor Camarillo, que traiciona a la oposición a Morena en el PRI y se pasa al palero de Morena, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano se comporta igual que Eduardo Verástegui, atacando, saboteando a la oposición. Dirigido por el alcohólico y asesino Jorge Álvarez Maínez, que ayudó a Claudia Sheinbaum, eso ya lo agregarán otros, que ayudó a Claudia Sheinbaum, acuérdense, a atacar a Xóchitl Gálvez durante las elecciones de 2024 junto con Eduardo Verástegui. Nos seguimos. Bueno, pues la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en las últimas horas se registraron varios narcobloqueos, balaceras, que dejan varios muertos. Bueno, pues la Secretaría de Seguridad de Sinaloa informa que el 27 de agosto de 2025 se registró un conato de riña en el centro penitenciario La Cárcel de Aguaruto, Culiacán. La situación está completamente controlada, aseguran que no hubo lesionados y que todo se encuentra bajo control. Eso es lo que dicen ellos. Pues más traiciones, ¿no? Es muy común que en el PRI se estén pasando al partido narcotraficante Morena, y esto lo hace, Camarillo lo hace. Camarillo deja el PRI para favorecer a Morena y quitarle la dirección al PRI. ¿Qué más tenemos? Bueno, se registró un tiroteo, ya lo hemos comentado, en una escuela católica de Minneapolis. Deja lamentablemente 2 muertos y 17 heridos. Vamos con más información. En esta tarde del 27 de agosto del año 2025. Bueno, el hermano de los miembros de la banda británica Oasis fue denunciado, se acordarán, por agresión sexual
Paul Gallagher, pues ha tenido que comparecer para defenderse de estas acusaciones que no serían recientes. Detienen a 6 personas por agredir a policías estatales sobre la carretera Lechería-Texcoco. Se está trabajando actualmente el acuerdo también en los Estados Unidos, acuerdo de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada, quien aceptó 2 delitos graves que distribuyó e importó de forma ilegal a Estados Unidos cocaína entre los años 2000 y 2012. Además que habría sobornado a políticos, militares, también funcionarios públicos en los últimos 45 años que se corresponden a los últimos 10 sexenios, incluida Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Vamos con otra información. Se dice por parte de la Conagua que se activa la alerta naranja por el pronóstico de fuertes lluvias para la tarde en 3 alcaldías de la Ciudad de México principalmente. 4 personas resultaron lesionadas tras el choque de una patrulla de la policía y un auto particular en la alcaldía Iztapalapa. La Secretaría de Salud de Tamaulipas denuncia a Francisco García Cabeza de Vaca, presuntamente por actos de corrupción. No van a dejar en paz a Cabeza de Vaca porque saben que no le pudieron encontrar delitos, porque sabe que no pudieron, que fue mentira que lo persiguiera la Interpol. Entonces, Francisco Javier García Cabeza de Vaca sigue siendo una de las personas fuertes que humilló públicamente en Tamaulipas al narcotraficante López Obrador y por eso lo consideran presidenciable. Es presidenciable Francisco Javier García de Cabeza de Vaca, mucho más popular que Andy López Beltrán, es más popular, es más presidenciable que Andy López Beltrán y que Eduardo Verástegui, estamos de acuerdo, ¿no? Francisco Javier García Cabeza de Vaca está muy por encima de ellos. Y otra que también tiene una fuerte presencia y que está llamando a manifestarnos el 31 de agosto es Alessandra Rojo de la Vega, que actualmente es el objeto de ataque, el fetiche favorito de ataques de Eduardo Verástegui, porque quiere servir al partido narcotraficante Morena Verástegui para que no pueda ser candidata presidencial. Pero bueno, ahí lo tenemos. La Secretaría de Salud de Tamaulipas, que es dirigida por el narcotraficante gobernador Américo Villarreal, que fue financiado por Sergio Carmona, el rey del Huachicol, está atacando nuevamente a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, diciendo que cometió actos de corrupción. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. INE invita a participar en elección extraordinaria en Panteló, Chiapas, el próximo domingo. Como han estado las cosas tan violentas, quién sabe si la gente quiere hacerlo. Y bueno, pues hoy se cambiaron las fechas. Según yo tengo entendido, hoy es miércoles y no es miércoles en que se hable de seguridad, pero Sheinbaum tiene que decir mentiras de seguridad cuando hay tantos asesinatos, tantas personas desaparecidas, tantos niños privados de la vida y de la libertad. Pues dice Claudia Sheinbaum, lleva a Omar García Harfuch, a ese otro fetiche de ella, y lo presenta y ofrece su reporte de seguridad y destaca muchas detenciones y decomisos muy importantes de drogas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pero pues el problema es que nunca son personas de alto perfil. Y cuando se detiene a huachicoleros, nunca, solamente se hacen los decomisos de combustible, de drogas, pero siempre como que carece eso, ¿no? ¿Quién hace todo esto? Porque también lamentablemente son muchos empresarios, pero de eso nada, de eso no hace nada Omar García. Rafael Grossi presenta su candidatura para ser secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.
es el funcionario que fue amenazado de muerte también por Irán, por la República Islámica del Irán, y hasta el momento pues se ve desempeñado como un funcionario argentino de el área nuclear, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas, supervisión o vigilancia de proyectos nucleares en el mundo. Arrojan proyectiles, principalmente piedras, lo habrán visto al abrirse este programa, lo habrán visto en las notas rápidas. Arrojan proyectiles como botellas de agua, piedras, contra el vehículo del presidente de Argentina, Javier Milei, durante un evento público. Patricia Bullrich, que es la que está encargada de la seguridad del presidente Milei, denunció que son agresiones por parte de turbas kirchneristas. Actualmente Cristina Fernández de Kirchner, que es una chavista, es una socialista que hizo mucho daño a Argentina, pues está purgando una condena en prisión domiciliaria por 6 años por muchos delitos de corrupción. O sea que aunque ellos quieran darle un golpazo a Javier Milei, pues esa delincuente no puede regresar a el gobierno, ¿no? No va a regresar a los espacios públicos. ¿Qué más tenemos? Atacan con impactos de arma de fuego a una juez. Se trata de la juez Isis Peralta. Esto en el estado de Guerrero, concretamente en Acapulco, Guerrero. Presenta heridas leves tras este enorme susto, tras este ataque, tras este intento de privarla de la vida, porque sí, si le disparan no era para asustarla. También, pues el conato de violencia, dicen que ya está todo bajo control. Fueron 3 personas, 3 delincuentes detenidos y cerca de 900 dosis de droga aseguradas tras cateos en Alcaldía Iztacalco. Y esas, serían las notas rápidas de este momento, las notas rápidas del momento. El día de ayer les di la excelente noticia de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues despliega otros 2 buques de guerra contra la dictadura de Nicolás Maduro Moros. Bien por el presidente Donald Trump, que cada vez más pues tiene éxito en su gobierno y demuestra que se podían hacer muchas cosas, pero que las administraciones de Biden, Obama, Clinton, Bush no quisieron hacer nada contra el narcotráfico del chavismo, le dejaron crecer, le dejaron que se apoderara de Venezuela, y eso ha ocasionado la muerte de miles de mexicanos y estadounidenses por los grupos criminales que abastece de droga toda la internacional de izquierda, todo el cártel globalista. Vamos a una pausa y continuamos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Vamos con las noticias reales de Sinaloa. A mis compañeros del periódico Viva Voz no les da miedo decir la verdad, no están pagados por el narcotráfico de Morena y dicen claramente, resumen, 7 personas asesinadas, 7 levantadas, 9 autos robados en Sinaloa es el saldo rojo del 26 de agosto de 2025, pero el día anterior, igual o peor. El día anterior, igual o peor, el día anterior peor, el día anterior igual. Así. Así todo el tiempo, hasta que quiebre completamente la economía de Sinaloa. Y ahora tenemos videos, tenemos fotografías, porque ellos mismos lo difunden, del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, que ya patrullan juntos,
Sinaloa, contra las fuerzas criminales del Mallito Flaco, de la Malliza. Eso que se niega a reconocer Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo importante de la situación se omite también por los medios, es un pacto. Es indiscutiblemente un pacto. Por cierto, no quiero yo ser el portador de malas noticias, ni tampoco tomo a estas personas como mis enemigos, pero vamos a hacer una pregunta. ¿Debería Ricardo Salinas Pliego despedir de Vox Azteca al narcoboxeador de Morena, Julio César Chávez padre? Esa es una pregunta que les dejaré a ustedes. Déjenme saber qué es lo que piensan en los comentarios. Yo digo que sí. Yo digo que en un gesto de congruencia, Salinas Pliego debe de despedir al narcoboxeador, porque sabemos que sí lo es, ¿no? Véase la columna de Ricardo Alemán, 2016, sobre lavado de dinero del narco por Julio César Chávez y Rolando Andrade. Sí, ¿no? Sí debería de despedirlo. Yo digo que sí. No sé ustedes si me secunden en mis razonamientos tan ¿ahora qué dicen? Que lincho, ¿no? Que me gusta linchar a las figuras públicas. Y cuando ellos golpeaban a la gente y la linchaban al servicio del cártel de Sinaloa, ¿eso no es importante? Cuando este tipo se ha carcajeado diciendo, los conozco a todos los narcos son mis amigos, nos llevamos de poca madre, eso no está mal. Eso no lo condena la hipócrita arrastrada Claudia Sheinbaum, perdónenme las expresiones, pero hoy que estaba diciendo que no le interesa la casa de Noroña, pues es que a la presidente no le interesan muchas cosas. Ah, y además tenemos las imágenes, pero ya salió este tipo, el libanés Omar García Harfuch, porque Harfuch no es de ninguna forma un apellido mexicano, dice que somos unos mentirosos y que no hay ninguna alianza entre los Chapitos y el cártel Jalisco Nueva Generación, que no tiene ningún indicio. Aquí tengo los videos, tenemos unos videos escandalosos en que los dos dicen, se abrazan y disparan al aire, cómo no les caen las mismas balas encima, y dice no. Omar García Harfuch dice que eso no existe, está en la negación total, ¿no? Está en el trauma y en la negación total. Un hombre resulta herido por arma de fuego tras ataque a balazos en la colonia Rubén Jaramillo, esto también en Culiacán, Sinaloa. Era un hombre de 28 años de edad, es un hombre de 28 años de edad, no está muerto, herido por arma de fuego. Vámonos. Vamos entonces a poner simplemente este titular aquí para nuestra lista introductoria. Y por favor les voy a pedir que me apoyen también mucho leyendo el periódico de Viva Voz. Ahí está. 7 personas asesinadas, 7 levantadas, 9 autos robados en Sinaloa, a pesar de la presencia de Omar García Harfuch, que tanto se ha presumido. Nos pasamos con otra nota. Bueno, pues Omar García Harfuch dice que somos unos mentirosos, unos charlatanes. Bueno, pues es que en ese aspecto nos dejaría, ¿no? Si la gente que le cree ciegamente las mentiras a Omar, pues diría, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco no tienen ninguna relación. Ahí están los videos. A ver, vamos a ver uno de los videos. Este video que te voy a compartir fue publicado el pasado 19 de mayo, no es nuevo. Circula en video en redes sociales donde presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel Los Chapitos aparecen fuertemente armados y aseguran haber formado una alianza entre ambos grupos criminales antes enemigos.
En las últimas semanas, la violencia se ha desatado en varias zonas de Sinaloa y este video confirma que la guerra por el control del Estado está más viva que nunca. ¿Qué opinas de esta supuesta unión? ¿Será cierto o no? Ahí está el video. Buenas noches, señores. Este comunicado es para hacerles saber a todos los volteados que se marrañaron que pensaban que esto se había terminado, se equivocaron. Esto apenas va empezando. Los rumores son... Mínimo es un batallón. 2 o 3 batallones criminales. Son ciertos. La alianza del Cártel Jalisco Nueva Generación y la Chapiza está confirmada. La limpia ha comenzado. Pura gente del señor Mecho y del señor Iván. Iván Archibaldo Guzmán Salazar es al que se refiere. Bueno, pues este video que yo creo que Omar pues no conoce, pues habremos de hacérselo llegar. Luego se lo mando a su cuenta oficial. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos hoy? Vamos solo con algo de Venezuela. Dice, con 15,000 militares, drones y buques, Venezuela cree que se arma contra el gobierno de los Estados Unidos y el narcotráfico de Colombia. Como Nicolás Maduro se asustó por las operaciones de Trump en el Mar del Caribe, que están cercando el transporte de droga de Maduro, pues lo que ha hecho es desplegar una fuerza militar él también, y decir que él es el que combate el narcotráfico. El ministro de Defensa venezolano, el tal Padrino, anunció el despliegue de los buques, drones, soldados como parte de un refuerzo de la Operación Relámpago de Catatumbo en zonas estratégicas del Caribe. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, que también ha convocado a reclutamiento de milicianos para defender la vida del terrorista Nicolás Maduro, narcoterrorista, líder del cártel Los Soles, líder del cártel Tren de Aragua y socio criminal del cártel de Sinaloa, según las investigaciones de la Fiscalía de los Estados Unidos, por el cual se ofrece una recompensa de más de $50 millones. Aquí vamos a tener también un despliegue importante con drones, con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales de infantería de marina por todos los ríos, patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales, señaló el titular de Defensa en un video publicado a través de Instagram. Dice que son 15,000 militares que cubrirán 851 kilómetros de los 2,219 kilómetros de la frontera con Colombia. Engaños, ¿no? Engaños. Y esto no creo que le guste tampoco a los políticos chavistas de la región. No les gusta porque un Maduro desesperado podría exigirles algún respaldo que no le van a dar de ninguna forma Gustavo Petro de Colombia, ni tampoco el otro que colinda con ellos, que es el dictador Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos ahora mismo con las portadas de los principales periódicos de circulación nacional. Reforma tiene: provoca guerra de cártel, alza en delitos patrimoniales, sube robo de autos un 276% en Sinaloa. Llevan también pelea a comercios, donde los robos aumentaron en 108%, una nota de Benito Jiménez. Chantajea con bloqueo el 1 de septiembre. La denominada Fuerza Amplia de Transportistas FAT amagó con cerrar los accesos a la Ciudad de México el 1 de septiembre, lo que nos faltaba, otro bloqueo. ¿Por qué? Dice que día del retorno a clases de educación básica, de actividad política intensa como la toma de posesión de nuevos ministros de la Suprema Corte, los de Morena, los que no van a impartir justicia, el inicio del periodo de sesiones del Congreso, el primer informe de la presidente Sheinbaum.
Informe de mentiras. Reportan sarampión en 3 alcaldías de la Ciudad de México. Una nota de Selene Velasco. En menos de 3 alcaldías de la Ciudad de México, al menos, se registran casos de sarampión, indicó el personal de salud que acudió a una reunión con autoridades. Se compra Noroña una mansión de 1,200 metros cuadrados, ese es el dato nuevo, de 12 millones de pesos. Gerardo Fernández Noroña, político chavista ligado a Nicolás Maduro, a Andrés Manuel López Obrador y demás delincuentes, también salió de la pobreza después de años de reiteradamente declararse residente de una vecindad. El senador por Morena compró apenas hace 9 meses una casa con una extensión territorial de 1,200 metros cuadrados, 260 metros de construcción de edificio, a un costo de 12 millones de pesos en el pueblo mágico, muy brujo, mejor dicho, más que mágico, brujo, de Tepoztlán, Morelos. El presidente de la Cámara de Senadores, Noroña, vivió hasta hace unos pocos años en un sencillo departamento de segundo piso de una vecindad en Plaza de Santo Domingo, donde se dedican a falsificar documentos, por cierto, en el centro histórico de la ciudad. Crítico de la opulencia, de la austeridad republicana, promotor de la máxima de primero los pobres. Noroña suma una casa millonaria a sus viajes aéreos en business class o clase de negocios. Su cotidiana presencia en las salas VIP del Aeropuerto Internacional de México, el uso de tarjetas bancarias de privilegio y camionetas blindadas de alta gama. Sus ingresos, según su declaración patrimonial, ascienden a 250,000 pesos mensuales, incluida su pensión del bienestar, y según sus cuentas, 188,000 pesos mensuales que por un canal de YouTube. Dice, agárrense porque ya no quepo en mi casa. La bonanza de libros y arte popular mexicano me están matando, dijo en un video transmitido en febrero del año 2020. Lo más lamentable, ¿no?, de estos infelices es que pues no pueden ni siquiera comentar ni presumir cuando se compran algo, porque ellos mismos establecieron que era algo sucio e indigno estudiar en el extranjero o tener dinero. Maravillado por el lugar, a sus 64 años de edad, Noroña compró una propiedad de 12 millones de pesos con vista privilegiada a las montañas, de las que se dice que vuelan brujas, 3 recámaras, chimeneas, vidrios templados, paredes de piedra volcánica, jardines, estudio y terrazas. ¿A quién se la habrá comprado? También sería interesante saber. Yo no le vendería nada a este tipo. La compra se concretó el 11 de noviembre del año 2024, que siempre en su versión fue adquirida a crédito con los ingresos del legislador, cargo que inició apenas 2 meses. Dicen que no alcanza sacarte un crédito con 140,000 pesos, no te alcanza. Y él dice que tiene ingresos por 260,000 pesos. Entonces lo que hicimos fue calcular cuánto tendría que tener de ingresos para que le dieran un crédito así, y es prácticamente el millón, ¿no? De los 700,000 al millón tendría que tener de ingresos al mes para eso. Por eso es que hice la crónica especial sobre ese tema, y que Noroña pues tendría ingresos 32,000% más que una persona pobre en México. O sea, hay familias que sobreviven con 2,100, 2,200 pesos al mes, y este tipo pues estaría llevándose más de 700,000 pesos. O sea, estamos hablando de que Noroña pertenece a la clase de los ultra mega ricos. Cuando no sabíamos esto, cuando yo pensé que el único dato que teníamos era su reporte de los ingresos que tiene como senador, como presidente de la Cámara de Senadores, pues yo dije que estaba en un nivel medio en comparación con los ultra mega ricos, pero no. Resulta ser que Noroña pertenece a los ultra mega ricos de México, el 1% de la población
que vive con lo que podrían vivir más de 333 familias mexicanas pobres al mes. En octubre cumplo el primer año de estarla pagando, dice Noroña, explica en una conferencia de prensa, muy enojado, muy exaltado, muy retador, al punto de que ya saben que en las últimas horas supuestamente se peleó, manoteó con Alejandro Moreno del PRI. Seamos sinceros, ¿no? Lo único que querían los delincuentes de Morena era ser ricos. Cuando criticaban a los políticos del PAN, del PRI y a ciertos empresarios, era simplemente porque ellos querían, sin trabajar, sin hacer nada decente, todo ese dinero y hasta más. Eso era lo único que quería Noroña. Ser ultra mega rico y burlarse de los pobres de México. Apuestan a la experiencia. La dupla de Checo Pérez y Valtteri Bottas suma 527 carreras, 161 podios con Cadillac. 2026 buscan aprovechar el cambio de reglas del Fórmula 1 y meterse en la pelea. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos con el Universal. Vamos con el Universal. Bueno, dice: en 2 décadas el narcotráfico mexicano gana casi $1 billón. Hoy en día los cárteles obtienen hasta $80,000 millones al año por tráfico de drogas y migrantes, además de huachicol, señala una fuente del gobierno de Donald Trump, citada por el periodista Max Aub, que por cierto es un opositor a Donald Trump. Tenemos aquí esto. En 10 años, cárteles terroristas mexicanos ganan casi $1 billón en la escala mexicana, no en la escala de Estados Unidos. Es decir, que al día los cárteles de Morena ganan $80,000 millones por tráfico de drogas y migrantes. Ese es el tamaño del enemigo. Es el tamaño del imperio satánico del Mayo Zambada, de Claudia Sheinbaum, de Andrés Manuel López Obrador, de el Chapo Guzmán. Ese es el nivel. Los cárteles mexicanos han obtenido ganancias por $950,000 millones en 2 décadas, indican estimaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Justicia, $950,000 millones en 10 años. Cárteles de la droga. Guillermo Sheridan, 75 años de genialidad, es el que ha descubierto pues los plagios, ¿no? De la tesis de Yasmín Esquivel Moza, chismosa, y de ¿quién más? Sí, de Soledad Loaesa. De varios, ¿no? Así como también encontraron que plagió su tesis a Enrique Peña Nieto. Bueno, pues también a los morenistas les gusta plagiar tesis. También tienen fotografía Taylor Swift, que dice que se casa con un jugador de la NFL. Los ha felicitado Donald Trump, a pesar de que Taylor Swift ha apoyado en repetidas ocasiones a delincuentes como Barack Obama. Atentados en la Ciudad de México con detenidos pero sin esclarecerse. En los crímenes de alto impacto, como el doble asesinato de los colaboradores de Brugada, pues hay algunos detenidos, pero tampoco se explica quiénes eran los líderes. Empleo informal se dispara, llega a 32.5 millones en junio, con lo cual, bueno, pues se explica el aumento de la pobreza.
Estos son los datos, pues los datos crudos. Cada hora 2 mujeres son abusadas, violadas. En México, la violencia sexual contra mujeres no cesa. Marzo fue el mes con más casos. Hay unas 10.457 víctimas registradas en el primer semestre de 2025, indica el Secretariado de Seguridad Pública Ciudadana. En los primeros 6 meses de este año, con Sheinbaum, 10.457 mujeres y niñas fueron víctimas de violación simple o equiparada. Es fuertísimo esto, ¿no? Se dice muy rápido, muy fácil, pero ahí está que no es el tiempo de las mujeres con Sheinbaum. Son 58 violaciones al día de mujeres con Sheinbaum. Las mentiras tienen un límite, ¿no? Que ya estamos como Dinamarca, que ya somos un país feliz, pues no. Jorge Castañeda Gutmann, fue creo que secretario de Relaciones Exteriores, dice: la narrativa de Estados Unidos en torno al Mayo Zambada pinta un paisaje desolador, decenios de ilegalidad e infinita corrupción de policías, militares y políticos. Y Sheinbaum, muy ridícula, se ha querido poner en una actitud retadora, diciendo que quiere conocer los nombres de los implicados. ¿En serio quiere oír eso? Yo les garantizo que ella no quiere escuchar nunca, ni por error, quiénes eran los narcos. Pues ahí salen todos los de Morena, porque también estaba en otros partidos. Manuel Bartlett, que antes estaba en el PRI y era un colaborador del cártel de Guadalajara. Diario de Yucatán, en busca de certeza. Ligia Canto exige comprobar fallecimiento de Medina Sonda, feminicida de su hija, o sea, el que asesinó a su hija Medina Sonda. Concluye acción penal, reparación del daño continúa. La familia de Emma Gabriela Molina Cantú busca certeza absoluta de que ha muerto Martín Alberto Medina Sonda, sentenciado a 50 años de prisión, creo. En esta versión no se admira muy bien. Claudia exige la denuncia. El Mayo Zambada aportará pruebas a las acusaciones. Bueno, Claudia Sheinbaum está tan espantada, y lo mismo que Noroña, están tan espantados de que el Mayo pueda decir sus nombres como colaboradores criminales, que dice: no le vamos a creer hasta que no nos enseñe pruebas. ¿Quieres hasta incluso videos? Porque, por cierto, bien importante, se me estaba olvidando, Latinus de Carlos Loret de Mola, nada más le voy a poner así. Presenta nuevo video en que se confirma que Manuel Velasco robó millones de Chiapas para darlos a Andrés Manuel López Obrador a través de a través de León David y después de Pío López Obrador, Pío Lorenzo. Presentó el video el día de ayer en Latinos. El 26 de agosto de 2025. Y Manuel Velasco sigue negándolo, ¿no? Pese a pruebas en vídeo donde se escucha. Sheinbaum y Manuel Velasco niegan el robo, en tanto que el INE corrupto de Tadei
dijo que no hubo ningún delito comprobable. O sea, no dicen que no existe el delito, simplemente que no se pudo comprobar. Que está ahí el video y de todos modos no les interesa. Condena global. Manifestantes bloquean ayer una carretera de Jerusalén para exigir el alto al fuego en la franja de Gaza. Al mismo tiempo, Israel enfrenta condena global por un bombardeo en un hospital que era utilizado como escudo humano por el grupo terrorista Hamas y deja como resultado 20 personas sin vida. Seguimos. Excelsior se cree revista del corazón, pone a Taylor Swift y al jugador de la NFL. Matrimonios bien falsos, bien arreglados, que al ratito se divorcian. El sarampión, y además tiene finalidades comerciales. El sarampión no cede. En 21 estados, 89 municipios del país, se acumulan 4.267 casos, 15 decesos. El 90% de los pacientes no tenían una inyección. Déjame decirle que el sarampión es perfectamente natural, ¿eh? Es mejor padecerlo a estar constantemente reprimiendo las reacciones inmunológicas del cuerpo, pero claro, los que venden vacunas no van a aceptar eso. Se compromete a no pelear sentencia. El Mayo Zambada sí puede revelar información a los Estados Unidos, aunque el acuerdo con la Fiscalía de Nueva York no incluye algún tipo de colaboración. El capo tiene datos que se pueden utilizar jurídicamente o presionar a algunos personajes o gobiernos. Bien, es un buen razonamiento de la redacción de Manuel Ocaña. Ocaño dice: no estoy obligado a ser austero, grita Gerardo Fernández Noroña. Ese es importante. Furioso, como es su costumbre, Noroña dice: no estoy obligado a ser austero. Claro. Tras revelarse, bueno, lo que usted ya sabe, la casa, no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Yo era... ¿qué dice? Yo era franciscano, dice. Porque... a ver. Un momento. Yo era franciscano porque como hijo del pueblo estábamos bien fregados, dice, de ingresos económicos, y éramos franciscanos no porque así quisiéramos vivir, sino porque esa era nuestra condición, éramos pobres. O sea, este tipo es de antes como antes y ahora como ahora, ¿no? Ahora yo tengo dinero, ahora los jodidos son ustedes. Y así tiene que ser de feliz la vida. Palabras de Noroña. Esto realmente deberíamos de difundirlo masivamente. A ver quién me ayuda a difundirlo masivamente. Yo era pobre pues porque era pobre, porque no podía ser rico, pero ahora que soy rico, pues ahora quiero ser rico. Lo que dice Noroña, político que define la porquería que es Morena. Periódico La Prensa. Freno a Huachicol. Detienen a 3 hombres por presuntamente extraer combustible de un ducto de Pemex en la central de abastos de Iztapalapa. Vendían los bidones en 120 pesos. Siguiente. Locatarios de la central de abastos de Catepec afirman estar en regla. Bueno, de este no veo mayores cosas importantes. Nos pasamos rápidamente al debate de Culiacán. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa aprueba 180 millones de pesos para partidos políticos locales en Sinaloa. Principalmente el dinero se lo lleva Morena. Rocha Moya entrega motores marinos y pangas a pescadores. En la bahía de Altata, Navolato, se realizó un acto simbólico de entrega de 543 motores, 557 pangas para los pescadores de Sinaloa, que creo que son los únicos que sí pueden seguir trabajando porque hoteles y otros negocios han quebrado. Fiscalía sanciona a 94 servidores, entre ellos ministerios públicos, peritos y agentes de investigadores por irregularidades. Encuesta en Culiacán, mujeres acuden a familiares y amigos, hombres al 911 y
a la Cruz Roja. ¿Qué es esto? Bueno, cuando tienes una emergencia, ¿a quién llamas primero? En el caso de las mujeres buscan familiares y amigos. Extraño, ¿no? Esta conducta que define cómo está configurado el cerebro de las mujeres. Los hombres, probablemente más racionales, o piensan más fríamente las cosas, llaman al 911 y a la Cruz Roja inmediatamente cuando ocurre una emergencia, o a los bomberos. Las mujeres tardan en hacer eso y buscan más la ayuda de familiares y de amigos. Esto indica algo, ¿no? Indica algo de cómo es la psicología de las mujeres frente a hombres. Casi me imagino, ¿no? Como un grupo de mujeres pidiéndole a un hombre que las auxilie y diciendo, pues yo no puedo, vamos a llamar a alguna autoridad competente. No estoy diciendo que sean todos los casos, ni que sea algo denigrante, ¿no? Tener esta conducta. Milenio. Estados Unidos empuja coalición antinarco, Francia va y Maduro pide ayuda. Marco Rubio, secretario de Estado, resalta el combate multinacional en medio del despliegue de destructores hacia el Mar Caribe, y Argentina anuncia que se suma al cerco declarando terrorista al cártel Los Soles de Nicolás Maduro. Reforma electoral de Sheinbaum que está en juego, dice Blanca Heredia. Denise Merker dice se quitó los guantes y entró a pelear a un callejón sin reglas. Irene Vallejo, ley de la dinámica de nuestras pasiones y querer lo imposible. Zambada entrega una lista de bienes para confiscarle, si no pagará 15 mil millones de dólares para enero. La presidenta Sheinbaum señaló que toda acusación contra el Mayo Zambada debe de pasar por una presentación de las denuncias. Ella tiene mucho miedo de que la metan a la cárcel, de que se la lleven detenida por narcotráfico. La Comisión Federal de Electricidad invertirá 800 millones de dólares en Baja California para 2 plantas de termoproducción. También exhiben que Shakira tuvo una colaboración con una creación de Antonio Berumen, el jefe de Eduardo Verástegui, tuvo una colaboración con Dana Paola. Las cosas que uno no se imagina, ¿verdad? Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliario. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Momento de seguir con más. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, el periódico AM dice angustia la violencia en Pénjamo. Pénjamo se ha convertido en una zona de guerra después de que los 4 últimos días se han producido 12 ataques armados que causaron la muerte de 4 personas. La zona urbana está bajo fuego, de acuerdo con fuentes policiales locales, por la lucha entre grupos criminales que quieren el control de la plaza. Pues ya tenemos mucho miedo. Nos sorprenden los balazos a todas horas. Tan solo el fin de semana, toda la noche y madrugada, se estuvieron escuchando los disparos, platicó un comerciante cercano a la zona. La fiscal de los Estados Unidos, Pamela Bondi, declara: tiene el Mayo Zambada un final como en una serie de Netflix. Pasará toda su vida en prisión. Y si se niega a declarar, pues lo van a ejecutar. El AM también se hace eco de la casa de Noroña de 12 millones de pesos. Pero uno que estoy convencido que no nos va a hablar nada, absolutamente nada de la casa de Noroña, es La Jornada, el órgano oficial de propaganda de Morena, que ha recibido más de 2 billones de pesos en pura publicidad. Dice La Jornada: lo califico de gran narcotraficante. Para la DEA, Genaro García Luna, el Chapo Guzmán, el Mayo son lo mismo.
Dice Sheinbaum que refuta el señalamiento del asesor de Donald Trump sobre la inmensa seguridad en la Ciudad de México. Ordena a la Secretaría de Relaciones Exteriores hacerle llegar las cifras reales de violencia en México. No, lo que pasa es que el presidente Trump y sus funcionarios tienen las cifras reales de violencia en México, no las cifras maquilladas. O sea, el aparato de inteligencia de la CIA no trabaja con las cifras que se inventa el gobierno, las cifras maquilladas, que ya ven que ponen a los muertos como desaparecidos. No, lo que hace la inteligencia de la CIA desde la Embajada de Estados Unidos en México son informes detallados fuera de todo lo que diga el gobierno. De hecho, por eso es tan interesante leer Wikileaks, porque cuando se filtran varios comunicados, ahí es donde tú te das cuenta cómo lo que dice el gobierno es falso y realmente a dónde se está moviendo el dinero o lo que en realidad ocurrió. Por ejemplo, en la década de los 70s, Olegario Vázquez Raña recibía sumas muy fuertes de dinero de la corrupción de Luis Echeverría Álvarez. También ahí consta cómo es que los Vázquez Raña eran los testaferros, o sea, los prestanombres de Luis Echeverría. Por eso no me asombra que muchos corruptos como Eli Ortiz, director del periódico El Universal, sean serviciales a Morena. Él también forma parte de la mafia de Echeverría. Y tampoco me asombra que el Mayo Zambada diga que comenzó a sobornar autoridades y a ganar en grande con Echeverría, con el gobierno de Echeverría. Con el gobierno de Echeverría también ingresaron en la política corruptos como Ifigenia Martínez, que ya ni vive, Porfirio Muñoz Ledo, cómplice del fraude del Fobaproa también, Pablo Gómez, Ignacio Ovalle, que es el que hizo el fraude de Segalmex con AMLO, y sigue todo impune. Es claro, ¿no? Es claro que todo se remonta a esos sexenios fracasados que se les conoció como la docena trágica, no la decena trágica, la docena trágica, 12 años en que se destruyó el futuro de México por Echeverría y José López Portillo. Y eso es lo que continúa con AMLO y con Sheinbaum. Economía informal impulsa la creación de empleos, dice INEGI, lo cual es una falsedad porque se disparó la informalidad, lo acabamos de ver. Por aquí lo apunté. Por aquí lo apuntamos, que eran ya, ¿cuántos? 30 y tantos millones, ¿no? Habíamos dicho como 35, aquí está. Empleo informal se dispara en un 35.5 millones de mexicanos. También aquí le podríamos agregar que se perdieron recientemente 325,000 empleos en fábricas de autos. Y también, qué bueno que me acuerdo ahora, tenemos ya el reporte del IMCO, del Instituto Mexicano de Competitividad de México. Tenemos ya el reporte de que la inversión, realmente la inversión que tanto presumía Sheinbaum que había llegado a nivel récord, se perdió. Bueno, y en tanto estas cosas son la realidad, pues la jornada dice que la economía informal que se ha reducido, falso, creció en millones. Hacia la imparcialidad electoral se reúne comisión de la Presidente para la reforma integrada con integrantes del INE, simplemente para ignorar pues todas las demandas, ¿no? El INE, el mismo INE que exonera al delincuente Pío López Obrador, que recibía 500,000 pesos en sobres para fortalecer el movimiento delictivo de Morena, robando al estado más pobre de México, que es Chiapas. El Financiero: aumenta población ocupada en 440,000 personas. Sí, pero no precisamente en trabajos formales. Desigualdad, desafío, donde aún falta mucho trabajo. Dice G. Márquez: presidente Sheinbaum enviará al asesor de la Casa Blanca las cifras reales de violencia de México según ella.
El discurso de despedida del Poder Judicial, dice Norma Lucía Piña, respondimos con sentencias, no con extremismos. Sus declaraciones le resultaron chocantes al periodista mexicano Ciro Gómez Leiva, quien también entrevistó durante la mañana a Alessandra Rojo de la Vega, y le dijo, Alessandra Rojo de la Vega, que convoca una manifestación contra la dictadura de Sheinbaum el 31 de agosto, pues Ciro Gómez Leiva dijo que no. Volvió a hacer lo que hizo, por ejemplo, cuando entrevistó al doctor Abascal, cuando era parte de Frena. Volvió a decir que en México no hay ninguna dictadura chavista, que no hay ninguna dictadura como en Venezuela, que porque no hay masivas expropiaciones que se estén viendo. Sí ha habido expropiaciones, sí se han robado terrenos para la construcción del Tren Maya, sí hubo un genocidio, pero Ciro Gómez Leiva dice que no. Ciro Gómez Leiva, que se fue a vivir a Madrid, España, después del atentado terrorista en su contra, dice que aquí no hay una tiranía chavista. O sea, está viendo que ya se destruyó el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha puesto a delincuentes en el Senado como Adán Augusto López, ha visto que es el líder de la barredora, ha visto que se destruye al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, ha visto que se ha destruido todas las instituciones que estorbaban al poder dictatorial de Morena. Dice que aquí no hay una tiranía como en Venezuela. Está Ciro en la negación, ¿no? Y a lo mejor le lleva la contra a Alessandra Rojo de la Vega, porque secretamente pues tampoco les gusta el perfil que ella tiene. Lo que sí hemos visto es que Alessandra es muy atacada por Eduardo Verástegui, de la mafia de Carlos Slim, y también muy atacada por, pues obviamente Morena, y los medios de comunicación rabían también contra ella. ¿Quién sabe a qué le jueguen, no? ¿Cuál será el juego o la trampa que ellos tienen? El Economista: exportación de acero mexicano a Estados Unidos cayó en 16.6% en el primer semestre, en su mayoría era traficado desde China. Estados Unidos analiza invertir en sector militar y sube valor en la bolsa de estas empresas, así que ha impactado favorablemente en las tecnológicas. Prevén reporte de Nvidia con más ingresos y utilidades. O sea, Donald Trump está aplicando recetas realistas de economía él como empresario. No es liberal, no es un tonto de esos que se la viven leyendo a teóricos del liberalismo, ni tampoco es un marxista, porque también ha estado circulando el ataque en su contra, que dicen que él es marxista, que él es un socialista, porque le exigió a la fábrica de superprocesadores Intel que le entregue una participación accionaria al gobierno de México. Algunas personas que quieren atacar a Donald Trump, como por ejemplo la BBC Mundo, que es un medio subvencionado por Bill Gates, uno de los principales enemigos de Donald Trump, desde los más ricos, desde los grandes de las tecnológicas, inventan que Donald Trump es socialista por obligar a empresas norteamericanas creadas secretamente por la DARPA, desarrollo de tecnología militar del gobierno, a vender parte de sus acciones al gobierno de los Estados Unidos de forma pública, ya no mediante operadores. Si quisiera hacerlo, Donald Trump podría tener testaferros y nombrarlos a ellos accionistas y él ser el dueño. Y él no está haciendo eso. Él está dejando al gobierno de Estados Unidos como participante de estas grandes empresas tecnológicas como Intel, dedicada a la fabricación de superprocesadores. Esto no es socialismo, porque Donald Trump no ha estatalizado ni expropiado ninguna empresa en su totalidad. A esto se le conocen como asociaciones público-privadas. Lejos de las creencias absurdas de anarquistas, anarcocapitalistas, liberales, socialistas y comunistas, Donald Trump tiene un modelo de economía completamente distinto, un modelo realista. Toma de aquí, toma de allá, únicamente lo que conoce que funciona. Y funciona. La mayoría de las cosas, como el Internet, la mayoría de proyectos militares pasaron posteriormente a ser de uso civil, como es el caso del Internet. También es mentira que Donald Trump se enriquezca como lo hace Claudia Sheinbaum utilizando la presidencia de México, o como lo hizo el delincuente López Obrador para robarse millones de pesos y dárselo a sus hijos o a su prima Felipa Obrador.
o a su sobrino, el sobrino de Felipe Obrador, Amílcar Olán. Ese es sobrino de ella. Como ya lo expliqué, él no puede evitar, o sea, Donald Trump no puede evitar que al ser presidente de los Estados Unidos, esto le atraiga nuevos negocios a sus empresas, que sus empresas tengan ganancias. Pero esto no se puede tomar como directamente un soborno, como sí lo hacían los chantajes de Hillary y de Bill Clinton, exigiendo donativos a la Fundación Clinton, que está asociada a varias organizaciones, incluso de celebridades de Estados Unidos muy adineradas. No es corrupción socialista porque el presidente Donald Trump no toma dinero público y lo desvía a empresas de sus amigos, como si hace Claudia Sheinbaum, o como hace Claudia Sheinbaum o López Obrador, robando dinero y desviando a la Cuba comunista, que ha robado todo lo que ha querido de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. El dinero que llega a las empresas de Donald Trump es dinero nuevo, y sus empresas no tienen contratos con el gobierno que él encabeza. O sea, él no está contratando sus empresas para obras públicas. Tampoco sus familiares tienen contratos con el gobierno. Fue un intento muy malo del periódico Reforma decir que Donald Trump estaba lucrando con la presidencia. No es socialista, no es liberal, no es anarquista, no es anarcocapitalista. La forma en la que él conduce la economía es realista y funciona. Si funciona, se usa. Incluso era ridículo escuchar a los economistas diciendo que los aranceles ya no se usan, que ya son como una moda del pasado, que eso ya era de la edad de piedra. Vas a ver cómo sí funcionan los aranceles para volver a traer lo que se llevaron los empresarios corruptos a producir a China, que son puros secretos de tecnología militar que le están dando al peor enemigo que tenemos. Todo Occidente, toda América, nuestro enemigo es China. China comunista, que tiene bombas de destrucción masiva también. Pero afortunadamente no tiene buenos misiles para dispararlas en fracciones de segundo. Ahora USA, ahora Estados Unidos, tendrá por aranceles ganancias superiores a los 500,000 millones de dólares anuales. No funcionan los aranceles, decían los economistas mediocres como Paul Krugman, ganador del Premio Nobel de Economía. Pues yo propongo a Donald Trump como el verdadero Premio Nobel de Economía. Donald Trump le está devolviendo el poder al pueblo estadounidense, a lo público, ante empresas privadas muy mafiosas que se concentraron como mafias, porque también hay que ver lo que les hacían a los competidores, que concentraron toda la riqueza, todo el capital tecnológico, el conocimiento, la sabiduría. Imagínate cuánta sabiduría se necesita para hacer un microprocesador avanzado de Intel, y estaban desviando los secretos militares a nuestro mayor enemigo, que es China comunista. Y sí, lo digo como nuestro mayor enemigo porque nosotros, al pertenecer a la cadena económica de Estados Unidos de Norteamérica, aunque se escuche un poco egoísta, aunque se escuche un poco extremista, no necesitamos de nadie más que de Estados Unidos para tener negocios. Toda una cadena económica del continente americano, y nos vale lo que haga Europa, África y Asia. No los necesitamos. Nosotros como continente podemos ser el supercontinente que domine y rija la vida de todo el mundo. Por eso es que no nos trata tampoco, Donald Trump no nos trata igual que trata a China o a la corrupción de India. Hay futuro, pero solamente hay un futuro juntos. México y Estados Unidos juntos, con un gobierno como el que encabeza Donald Trump. Es ahí donde existe el futuro. No se intenten tonterías como tener alianzas con los chinos o con los rusos, porque esos no tienen, esos quieren que les demos. No aportan. Ellos lo que quieren es ganancia, explotarnos. Bueno, el día de ayer escuchaba un programa de relatos de terror o de cosas sobrenaturales, de esos que se transmiten por las noches, que ahora empiezan a ver otra vez muchos. Y habló una mujer desde El Salvador, una mujer salvadoreña de nombre Macy, que contó que el presidente de El Salvador de derecha, Nayib Bukele, que ha combatido con brutalidad a los grupos criminales Mara Salvatrucha, sí hizo un cambio en el país, sí hay un antes y un después. Contó que antes de Bukele, sobre todo en la década de los 80, cuando fue la guerra civil, la guerrilla, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, realizaba matanzas en las calles. Masacres que cometieron también impulsados o apoyados por falsos jesuitas, teólogos de la liberación. Recuérdese que a nosotros siempre se nos cuenta que los indígenas adoctrinados por marxistas eran las víctimas del gobierno, de represiones del ejército,
pero lo que nunca nos cuentan es lo que hacían estos grupos de indígenas marxistas o de terroristas en El Salvador. Contó los lugares que ella recuerda porque ella lo vivió, donde mataron gente, donde quemaron viva gente, la guerrilla, una piedra con forma de cuadro, contó muchas cosas. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Que en un tema de relatos dice, pues ahora como hubo muchas fosas clandestinas porque mataban a la gente por miles los delincuentes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, pues ahora espantan ahí, dice ella. Ella cree que hay manifestaciones, que esos lugares quedaron en cierta forma contaminados. Ve la gente en la calle compartiendo. Me da tanto gusto ver, porque digo, ¿cómo ha cambiado la situación? Hoy podés andar aquí en pleno centro histórico, podés andar haciendo contenido con tu teléfono, con tu cámara, y no te va a pasar nada. Cuando antes te veían hablando por teléfono en la colonia, o entrabas a una calle y te veían hablando por teléfono, esto era peligrosísimo, porque ya se prestaba para malos entendidos delincuenciales, pero ahora no. Sí, créeme, lo que El Salvador ha dado un cambio completamente radical. Muy bien, qué bueno, nos da mucho gusto. Ando manejando en las noches, yo ando tranquila, sé que no pasa nada, bendito sea Dios, ya tengo 2 años manejando así como Uber, sí, y nunca me ha pasado nada. Gracias a Dios, digo, pues, sí, las cosas están muy diferentes. Ya nada más los fantasmas espantan, porque pues obviamente se sabe que donde ha habido pues muertes repentinas, muertes dramáticas, con mucha violencia, pues hay manifestaciones, entonces tal vez eso es lo único que quedó, ¿verdad? Que pues hay sitios que quedaron como contaminados, ¿verdad? Es real, todo mundo lo dice, todo mundo lo refiere, todo mundo celebra lo que hizo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, uno de los presidentes más odiados por la narcotraficante presidente de México, Claudia Sheinbaum, porque ella se identifica con los cárteles de la droga, no con las víctimas de los cárteles de la droga, no con las víctimas del terrorismo, del narcotráfico. Es real lo que hizo Nayib Bukele por El Salvador, y por lo cual, pues bueno, muchas personas le están completamente agradecidas, al punto de decir con asombro, es que sí se puede, o sea, sí se puede acabar con los grupos criminales, sí se puede tener seguridad, pero que es mano dura. Lo que nunca ha querido hacer Claudia Sheinbaum, lo que nunca quiso hacer López Obrador diciendo no, ya es abrazos a los criminales, nunca balazos. Le pedía a los miembros de la Guardia Nacional que tuvieran respeto por la vida de los criminales, no por la vida de las víctimas. Sheinbaum dice, nunca va a haber mano dura, Desde campaña lo dijo, nunca va a haber mano dura para los delincuentes. Siéntanse tranquilos y voten por mí porque yo los voy a defender, yo voy a encubrir sus asesinatos, sus robos, sus secuestros. Fue lo que dijo ella prácticamente. ¿Con cuántas mafias habrá pactado Claudia Sheinbaum para tener la presidencia? ¿A cuáles siempre les mandó besos y abrazos? A ellos, a las mafias que tienen dominada la Ciudad de México, como dijo Stephen Miller, asesor de seguridad de Donald Trump, sobre la delincuencia en Ciudad de México, dominada por grupos criminales, así lo dijo, y así es. Nos consta que hay 17, por lo menos 17 grupos criminales que controlan la Ciudad de México. Bueno, podría seguir con más, pero con 1 hora 14 minutos de noticias, con eso me despido del programa del día de hoy. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal, realiza donativos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha.
Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, San Miguel Arcángel, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.